Hola, sean bienvenidos a este pequeño taller de lectura del libro de la Metafísica de Aristóteles. Este es el primer video, primer capítulo que se va a llevar a cabo, principalmente en apoyo y en seguimiento a las clases que se están realizando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en Perú. Más que nada para la base 20, el conjunto de mis compañeras y compañeros en general y bueno, tal vez un conjunto de personas que estén viendo este video no sean de Perú, no sean no solamente de San Marcos, sino no sean de Perú, no sean inclusive de este continente, pero de todas maneras vamos a ir leyendo la metafísica, voy a intentar abarcar el libro completo, sé que esto podría salir en un conjunto de 100 videos y termine cuando eh, ya sea un abuelo, pero espero llevarlo bien. Tal vez no lo complete, tal vez salga algún resumen, algún análisis breve de unos cuantos libros de la metafísica, quizás no todos, pero en lo que concierne a mí voy a intentar hacer lo mejor que puedo. Y más que nada eso, la edición que vamos a leer es la de Gredos, con la introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez, que es hasta, tanto a mi juicio y a juicio de muchos expertos, profesores de universidad, como la mejor traducción que existe hoy en día, inclusive por encima de la traducción trilingüe, porque la traducción trilingüe podemos darnos cuenta que no posee o no tiene divisiones estructuradas como las tiene este libro de Tomás Calvo, esta traducción con subtítulos y divisiones muy fáciles de entender, que nos sirve para organizar la lectura, y notas al pie de página que también nos sirven para poder comprender, ciertas partes importantes del texto. Así que vamos a ir empezando, no quiero hacerla muy larga tampoco. Voy a buscar la página correspondiente. Primero nos da una pequeña introducción, claro está, que nos vamos a saltar, vamos a ir directamente con Aristóteles. Metafísica está por aquí. Para los que deseen el PDF, lo voy a estar dejando en la descripción. Tal vez lo suba a la página de academia.edu, en la cual me pueden seguir si desean, pues, darse a ver algunos escritos que puedo ir subiendo, aunque últimamente no he subido nada. Pero bueno, vamos a ir empezando de una vez. Esto comienza con el libro primero. Hay que tener en cuenta, el libro primero tiene divisiones en capítulos. Como podemos ver, muy aparte del libro primero A, tenemos el capítulo primero que se denomina el conocimiento de las causas y la sabiduría. Prácticamente los dos primeros capítulos del libro primero tratan de esta noción, de este tipo de idea de lo que es la sabiduría y el conjunto de causas, principalmente de lo que es la sabiduría. Y bueno, los siguientes capítulos ya hablan más que nada de las cuatro causas y algunos filósofos del pasado. Recordemos que Aristóteles es un sistematizador de la filosofía y el conocimiento científico que se había desarrollado antes que él y de su tiempo. Es como un Newton, por ejemplo. Por eso la gente lo caracteriza como, o lo denomina, como uno de los filósofos sistemáticos, por no decir el primer sistemático. Vamos a ir empezando. Tenemos el libro primero que nos dice el conocimiento de las cosas y la sabiduría, que comienza con: todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad, más que todas las demás, las sensaciones visuales. Tenemos que enfocarnos en esta parte. Principalmente en esta parte, todos los hombres por naturaleza desean saber. Esto es algo característico en el hombre, que desea saber. Y este saber se puede tomar de dos aspectos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos conocer algo? ¿Cómo podemos saber? Bueno, eso es gracias a los sentidos. Por eso dice que señal de ello es el amor a las sensaciones. Todos conocemos gracias a los sentidos. Todo conocimiento inicia en la sensación. Posteriormente a la sensación aparece un conjunto de grados del conocimiento posteriores que vamos a ir viendo mientras se va avanzando en el texto. También hay que tener en cuenta algo muy curioso, y es el hecho de que nos dice aquí: estas en efecto son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad y más
que todas las demás las sensaciones visuales. Entonces vemos que el saber primordial, el saber que aparece en raíz, que es la sensación, que es el saber que por antonomasia en general, que no por antonomasia en orden jerárquico, sino en inicio, ya que todo conocimiento empieza por la sensación, en tales sensaciones se prefiere la visual. ¿Y por qué se prefiere la visual? Porque el saber se relaciona con el ver. Pues por el hecho de que el ver nos permite conocer más cualidades y diferencias de los objetos. ¿Vale? O sea, existen un conjunto de sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, pero el sentido que nos proporciona mayor información de los objetos, de la entidad del mundo, de la naturaleza, es la vista. La vista nos permite conocer cualidades particulares y a su vez, nos permite ver las diferencias que existen entre las cosas de la naturaleza o la realidad misma, cosa que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué más nos dice, por ejemplo, esta traducción? Y es que no solo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas, digámoslo, las demás. La razón estriba en que esta es, de las sensaciones, la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias. Vamos a hablar de esto. En primer lugar, quiero recalcar esto. El saber comienza con las sensaciones. La sensación por antonomasia, ¿cuál es? Es la visión, porque nos permite conocer un conjunto de cualidades particulares y a su vez diferenciarlas. Nos dice Aristóteles que la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias. Recordemos que Parménides tenía una filosofía muy particular que nos exponía la imposibilidad del no ser. Solamente el ser existe y el no ser no existe. Esto es porque Parménides considera el ser como materia. Lo relaciona con la materia. Es entonces que el no ser vendría a ser no materia como una negación completa del ser, y eso no es posible. ¿Cuál es la cuestión? En Platón aparece la solución como una negación determinada, ¿no? Por ejemplo, yo soy Gerson en tanto que no soy una regla, en tanto que no soy una mujer, en tanto que no soy no sé, un conjunto de leyes, en tanto que no soy un estado, en tanto que no soy un avestruz, etcétera, etcétera. Yo tengo un ser particular, pero tengo un no ser infinito. Y eso se capta, claro, con todos los sentidos, las sensaciones, pero principalmente con la vista. Yo puedo decir, él es Gerson, este no es Gerson, esta no es Gerson, gracias a principalmente la visión. Porque la visión nos permite conocer un conjunto de cualidades, no sé, color, tamaño, forma, un conjunto de cualidades, etcétera, que nos pueden permitir diferenciar los objetos que están en el mundo, que están en la realidad, que están allá afuera. Es entonces que también, muy aparte, hay que recordar algo más acá, que nos dice que deseamos saber. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Saber, quiero hacerles recordar que comienza con las sensaciones, ¿vale? Con los sentidos. Este deseo de saber particular es bastante curioso porque el deseo aparece en relación al amor. ¿Por qué? Porque si hay amor es porque se desea algo. Y si se desea algo es porque carecemos de eso. Todos los hombres por naturaleza desean saber, aman el saber, las sensaciones por el mismo hecho de que no saben. La ignorancia, la ausencia, la carencia permite el deseo, permite el amor. Por eso nosotros, los hombres y los hombres del pasado, podemos ser filósofos. Podemos aspirar a ser filósofos. El filósofo es aquel que desea saber, ama la sabiduría. ¿Y por qué la ama? Por el hecho de que no la tiene. Como no la tiene, se asombra de las cosas y se pregunta el por qué desea conocerlas. Es por eso que supuestamente la filosofía inicia con el asombro tanto en Aristóteles como en Platón. Ese deseo es ausencia. Yo deseo el saber porque no tengo el saber. Carezco de aquel. Sin embargo, hay dioses. Esos dioses son perfectos.
Esos dioses están completos. Esos dioses poseen, por ejemplo, en lo que se podría ver con Feuerbach, inteligencia. La inteligencia de los dioses es suprema, es infinita, es una inteligencia perfecta. Y por ello los dioses no pueden ser filósofos. ¿Los dioses pueden desear? No. ¿Por qué? Porque son dioses y ellos no ignoran nada, tienen todo el conocimiento. En cambio el hombre sí desea, tiene amor por el saber porque lo ignora. Ese límite humano, esa no perfección humana, permite que surja el deseo, el amor por el conocimiento. Deseo porque hay carencia y el amor me da pasión hacia lo que yo estoy deseando. El amor permite que yo con pasión me acerque a lo que deseo. El amor a la sabiduría, la pasión con la que investiga el filósofo, el conjunto de conocimientos o la filosofía en sí. Básicamente tenemos aquí, les he comentado unas cuantas partes, por ejemplo, el amor por el saber, la primacía de la sensación de la visión, que la sensación es el primer momento del conocimiento, claro, porque, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo inicio yo a conocer algo desde lo más simple hasta lo más complejo? Primero tengo que tener sensación, tengo que tener los sentidos. Posteriormente Aristóteles va a elaborar una especie de jerarquía en el conocimiento, que se va adquiriendo con el pasar del tiempo, con un conjunto de procesos internos y que tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, leamos el pie de página de aquí, que nos da Tomás Calvo. Todo este capítulo constituye una introducción encaminada a fundamentar la concepción aristotélica de la sabiduría, Sofía, como ciencia acerca de ciertos principios y causas, y más precisamente aún, como ciencia que se ocupa de las causas primeras y de los principios. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. La argumentación a lo largo de todo el capítulo combina dos tipos de consideraciones. De una parte, Aristóteles propone una gradación en el conocimiento, lo que les comenté, la división en grados, estableciendo los siguientes niveles. 1. Sensación. El conocimiento empieza por la sensación. Recordemos que Aristóteles es un filósofo empirista. La sensación es el primer momento del conocimiento, la acción de los sentidos, el sujeto como algo pasivo. Recordemos que aquí el sujeto es pasivo. Estamos hablando de un pasado antes de Kant. Luego viene la experiencia. La experiencia que se logra formar, ya vamos a ir viendo después, con gran participación de la memoria. Esto lo vamos a ir viendo posteriormente. Luego viene el arte y la ciencia. El arte es aquel conocimiento que nos da un producto, ya sea para el ocio, ya sea para la diversión, ya sea para la necesidad, ya sea un producto que no sea ni siquiera para la necesidad y que ni siquiera sea para la diversión. Luego viene la ciencia, que se va a dividir en 3 niveles. Ciencias prácticas orientadas a satisfacer necesidades, que son aquellas ciencias que tienen son factibles, son empíricas o tienen una finalidad práctica. Están hechas estas ciencias para generar un conocimiento que sirva al saber práctico, a la acción. Luego vienen las ciencias teoréticas o teóricas, que serían esas ciencias que no tienen una finalidad práctica, sino que tienen una finalidad en sí mismas. Aquellas ciencias que nos dan un conocimiento por el conocimiento mismo. Eso lo vamos a ir más adelante viendo. Bueno, seguimos aquí. Pues bien, los animales tienen por naturaleza sensación y a partir de esta, en algunos de ellos no se genera la memoria, mientras que en otros sí se genera. Y por eso estos últimos son más inteligentes y más capaces de aprender que los que no pueden recordar. Obviamente, los animales que no tienen memoria son menos inteligentes que aquellos que sí. Los animales que tienen memoria pueden recordar las cosas, las impresiones sensibles las pueden guardar, a diferencia de los otros. Esto sí es un poco más sencillo de entender. Y más capaces de aprender que los que no pueden recordar. Inteligentes, si bien no aprenden, son aquellos que no pueden percibir sonidos, por ejemplo la abeja, y cualquier otro género de animales semejantes, si es que los hay. Aprenden, por su parte, cuando tienen, además de memoria, esta clase de sensación. Ciertamente, el resto de los animales vive gracias a las imágenes y a los recuerdos sin participar apenas de la experiencia, mientras que el género humano vive, además, gracias al arte y a los
razonamientos. Aquí hay que tener que mencionar unas cosas. Tengo aquí mi libro de manera física, muy aparte del libro que se está proyectando. Más que nada ese es para que ustedes puedan ver cómo vamos avanzando. La cuestión es que hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Ya se mencionó que hay animales que tienen memoria y animales que no. Los animales que tienen memoria, por obvias razones, son más inteligentes. Pueden guardar cierto conjunto de experiencias sensibles, de ese sentimiento o esa acción pasiva, de recibir conocimiento por los sentidos. Pero en base a ello, además de que mencioné un ejemplo de la abeja y otro género de animales posibles, que aparece la experiencia. ¿Qué es la experiencia para Aristóteles? La experiencia es la sensación en síntesis con la memoria. La sensación, esto hay que tenerlo bien en cuenta. La sensación, o sea, los sentidos, esa acción pasiva del sujeto frente al objeto, en suma de su memoria, genera la experiencia. La experiencia de uno se da gracias a estos dos puntos que son la sensación, principalmente la visión de las sensaciones y la memoria. Está bien. El género humano, además de la experiencia, o sea, además de vivir de lo que sería la memoria y la sensación, o la sensación y la memoria, vive gracias al arte. Al arte, que sería aquel conjunto de prácticas, reitero, un conocimiento que genera un conjunto de prácticas que permiten un producto útil. O como lo diría Platón en el Gorgias, un producto que sea útil y que genere cierto placer. No sé si lo denomina placer exactamente, no recuerdo el término, pero por ahí va la cuestión. Y a los razonamientos que deben ser entendidos como razonamientos puros, que están por aquí. Por su parte, la experiencia se genera en los hombres a partir de la memoria. En efecto, una multitud de recuerdos del mismo asunto acaban por constituir la fuerza de una única experiencia. Esta parte vamos a explicar fuerza de una única experiencia y nos dice que hay una pequeña nota al pie de página. Vamos a leerla y luego vamos a explicar qué les parece. La experiencia, empeiria, se constituye por el recuerdo de casos particulares semejantes, viniendo a ser algo así como una regla de carácter práctico que permite actuar de modo semejante ante situaciones particulares semejantes. La inferencia basada en la experiencia va, por tanto, de algunos casos particulares recordados a algún otro caso particular, sin que llegue a establecerse explícitamente una regla general, aplicable a todos los casos. ¿Qué es lo que pasa? El hombre, al no solamente tener experiencia gracias a su sensibilidad y su memoria, ¿qué es lo que pasa? Tiene razonamientos. Y esta memoria nos permite almacenar un conjunto de hechos, sucesos, acontecimientos parecidos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que yo estoy cocinando y meto mi mano a la olla de sopa, pues me voy a quemar. Luego, otra vez meto la mano a la olla de sopa, me voy a quemar. Es así que yo elaboro una supuesta costumbre, un conjunto de recuerdos particulares que me dicen, oye, ten cuidado, esto no es así. Pero ojo, esto no genera, como dice, una fuerza de la única experiencia. Esto hay que tener hay que tener bastante cuidado porque no porque yo meta la mano a la olla de sopa hirviendo, en este caso hirviendo, ¿no? Significa que siempre me vaya a quemar. Puede que llegue algún momento en cual la olla no esté prendida, meta la mano y no me queme. Sin embargo, yo por experiencia genero mediante la inducción un conjunto de casos particulares y digo, bueno, por costumbre no hago esto. O es, por ejemplo, cuando tú pasas por una calle que no conoces. Cuando tú pasas por una calle que no conoces o una avenida, dudas bastante en sacar tu celular. Y la pregunta es, si tú sacas tu celular, ¿necesariamente te van a robar? No, puede que no. Pero tú por una supuesta costumbre te generas o constituyes una única fuerza de experiencia que hace creer que, o por la cual tú vives, que es el hecho de que no puedes sacar tu celular por cualquier calle que recorres.
Ojo, no puede ser una ley. Esto no tiene que ser confundido como una ley. La inducción en este aspecto es una costumbre nada más, que nos permite poder vivir tranquilos o realizar ciertos actos por momentos. No es una ley, porque si fuera una ley, por ejemplo, en el caso del robo, siempre que yo pase por una calle vacía con mi celular me robarían, cosa que no es posible. No funcionan así las cosas. Puede que sí, puede que no. Pero por mi memoria, yo digo que sí, tal vez. Y genero mediante inducción una especie de costumbre. ¿Vale? Esto creo que se puede haber entendido. Vamos a seguir avanzando. A ver qué nos dice. La experiencia parece relativamente semejante a la ciencia y al arte, pero el hecho es que, en los hombres, la ciencia y el arte resultan de la experiencia. Y es que, como dice Polo, y dice bien, la experiencia da lugar al arte y la falta de experiencia al azar. Bueno, hay que enfocarnos en esta parte. Nos dice que la experiencia parece relativamente semejante a la ciencia y al arte. Claro que sí, porque la experiencia nos permite acercarnos o crear un nuevo grado de conocimiento, a saber, el arte y posteriormente la ciencia. La experiencia que tenemos que recordar que es la sensibilidad en suma con la memoria. Esta experiencia en un conjunto acumulativo nos permite generar arte. ¿Por qué? Como dice Polo, según Aristóteles, la experiencia da lugar al arte y la falta de experiencia al azar. Digamos que, por ejemplo, yo me dedico a un arte, el arte de la medicina. Mi experiencia me permite dedicarme al arte de la medicina. Este arte como conocimiento, les dije que el arte tiene un producto, ¿verdad? Ya, el producto de la medicina es generar medicamentos para aquellos que lo necesitan. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esa experiencia que yo tengo permite que yo pueda recomendar, tal vez en este caso, qué medicamento debe tomar este u otro paciente. En cambio, la falta de experiencia me conduce al azar. Porque yo, cuando vea a un enfermo, no voy a saber cómo reaccionar, tal vez invente cosas, tal vez intente solucionarlo de una u otra manera, pero siempre de manera azarosa. Digamos que yo me dedico al arte de la construcción. Como tengo una experiencia, ya puedo colocar los ladrillos de mejor forma. Pero digamos que yo no tengo experiencia. Pues voy a ir al azar, voy a colocar los ladrillos mal, tal vez creer que estoy haciendo bien, sin embargo estoy fallando. Ese sería la explicación de esta parte, ¿vale? La experiencia nos da arte y la falta de experiencia nos da el azar. El arte, a su vez, continuando, claro, se genera cuando a partir de múltiples percepciones de la experiencia resulta una única idea general acerca de los casos semejantes. En efecto, el tener la idea de que a Calias tal cosa le vino bien cuando padecía tal enfermedad y a Sócrates e igualmente a muchos individuos es algo propio de la experiencia, pero la idea de que a todos ellos, delimitados como un caso particularmente específico, les vino bien cuando padecían tal enfermedad, por ejemplo, a los flemáticos o biliosos o aquejados de ardores febriles, es algo propio del arte. ¿Qué nos está diciendo Aristóteles con esto? Que mira, vamos a hacer una diferencia entre experiencia y arte. Voy a recordarles la jerarquía. Primero, sensibilidad. Vale. La sensibilidad, luego viene la memoria. La sensibilidad con la memoria genera la experiencia. Y el conjunto de experiencias generan el arte. ¿Cómo podríamos aplicar la experiencia en esta situación? La experiencia es, digamos, en este caso particular, sin llegar todavía al arte, ojo. Bueno, yo tengo la experiencia de que a mi vecino Juan le vino bien el paracetamol para que se cure de la fiebre. A mi sobrina Lucía le vino bien el paracetamol para que se cure de la fiebre. A mi abuelo Luis le vino muy bien el paracetamol para que se cure de la fiebre. Y no sé, a mi perrito tal vez le vino bien el paracetamol para que se cure de la fiebre. Este conjunto de casos particulares vendría a ser experiencia. Esto es lo que llamamos experiencia, que es el conocimiento sensible que yo capto por la visión, en suma con la memoria, o sea, mi recuerdo de esos casos particulares. Pero cuando yo generalizo, no solamente señalo Luis y Lucía, no solamente digo Calias o Sócrates, sino digo
hago una abstracción y digo, ¿qué son todos estos? Son personas, son humanos, son hombres. Entonces, en la abstracción de que son hombres, yo digo a todos los hombres, o tal vez no todos, sino a los hombres nada más, les hace bien el paracetamol para, para curarse de la fiebre, de esta enfermedad. Cuando yo generalizo, hago esa abstracción de decir hombres o humanos, y digo que al conjunto de humanos les hace bien esto, pues lo que estoy haciendo es arte. Esta generalización es lo que nosotros conocemos como arte, ¿está bien? Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay que tener bastante cuidado. También hay que tener algo que debo decirles, ¿no? Y eso también lo señala Tomás Calvo en su traducción, es que muchas veces el término ciencia y arte va a venir un poco equívoco, tal vez vaya a ser un poco complejo de entender. Hay que entender y hay que saber que Aristóteles no diferencia mucho entre ciencia y arte, al menos según Tomás Calvo en su traducción. No la diferencia mucho, ¿vale? Hay que tener esto en cuenta. Así que no te preocupes si hay cierta ambigüedad, si menciono ciencia en lugar de arte, no te preocupes mucho, ¿sí? Y si los llego a diferenciar en algún aspecto, apúntese esa diferencia para poder seguir con la lectura. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? A efectos prácticos, la experiencia no parece diferir en absoluto del arte, sino que los hombres de experiencia tienen más éxito, incluso que los que poseen la teoría, pero no la experiencia. La razón está en que la experiencia es el conocimiento de cada caso individual, mientras que el arte lo es de los generales, y las acciones y producciones todas se refieren a lo individual. Desde luego, el médico no cura un hombre, a no ser accidentalmente, sino a Calias, a Sócrates o a cualquier otro de los que de este modo se nombran, al cual sucede accidentalmente que es hombre. ¿Qué nos dice Aristóteles? Que entre, digamos, hablemos de dos hombres, ¿no? El médico, hombre de experiencia, que sabe los casos particulares, y el hombre médico que sabe del arte de la medicina, que hace extracción y tiene esa receta para todos los hombres, entre comillas. ¿Quién tiene más éxito? ¿El hombre de experiencia o el hombre de arte? Tú dirás el de arte. No. Para Aristóteles, como menciona arriba, el que tiene más éxito es el hombre de experiencia. Ojo, esto no significa que el hombre de experiencia sea mejor. No significa que el hombre de experiencia esté por encima que del hombre de arte. Todo lo contrario, el hombre de arte es mejor. O tiene un grado superior en el conocimiento. Pero ¿por qué Aristóteles dice que el hombre de experiencia, Gerson, tiene más éxito? Porque veamos de esta manera, ¿no? Digamos que hay dos personas. Tenemos a Alex y tenemos a nuestra amiga, no sé, María. Alex y María. Ambos tienen fiebre y el doctor, el médico de arte, que hace extracción y dice estos son hombres o humanos, bueno, tómense paracetamol. Pero al día siguiente viene María sanita, pero Alex aparece muerto. ¿A qué se debió? Supuestamente Alex era alérgico a un componente que tenía el paracetamol. Entonces el hombre de arte, al hacer abstracción de humanos, dijo, oye, yo creo que como a todo este conjunto de hombres particulares les hizo bien el paracetamol, a ustedes también. Pero no se dio cuenta del caso súper particular de Alex, que tenía una alergia a un componente de esta medicina. Entonces no tuvo éxito el hombre de arte. Pero vamos con el hombre de experiencia. El hombre de experiencia conoce cada caso particular. Conoce que María no tiene alergias, pero sabe también que Alex sí tiene alergias. Entonces el hombre particular dice, bueno, denle a María el paracetamol, pero a Alex no, porque su caso particular es que es alérgico. Hay que buscar otra forma de curarlo. Entonces vemos ahí que el hombre de experiencia suele tener mayor éxito por el hecho de que conoce a las personas en particular o los casos en particular, ya que como dice, ¿no? El médico no cura a un hombre. Yo soy médico, digamos, yo no curo a un hombre, yo curo accidentalmente a Calias, a Sócrates o a alguien particular, con un caso particular y con una complejidad particular. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, que el hombre de éxito tiene más, perdón, el hombre de experiencia, perdónenme, tiene más éxito que el hombre de arte, pero no significa que es mejor. El hombre de arte sí es mejor, y eso lo vamos a ver después.
Vamos a ver aquí. Pero no es menos cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan más bien en el arte que en la experiencia. Es aquí donde Aristóteles busca poner en un plano superior al arte. Y tenemos por más sabios a los hombres de arte que a los de experiencia. Como que la sabiduría acompaña a cada uno en mayor grado según el nivel de su saber. Y esto porque los unos saben la causa y los otros no. Efectivamente, los hombres de experiencia saben el hecho, pero no el porqué, mientras que los hombres o los otros conocen el porqué, la causa. Por ello, en cada caso consideramos que los que dirigen la obra son más dignos de estima y saben más, y son más sabios que los obreros manuales, porque saben las causas de lo que está haciendo o lo que se está haciendo. A los otros, por su parte, los consideramos como algunos seres inanimados que también hacen, pero hacen lo que hacen sin conocimiento como, por ejemplo, quema el fuego. Si bien los seres inanimados hacen cosas tales por cierta disposición natural, mientras que los obreros manuales los hacen por hábito, con que no se considere que aquellos son más sabios por su capacidad práctica, sino porque poseen la teoría y conocen las causas. Aquí Aristóteles nos dice, muy bien, el hombre de experiencia tiene más éxito que el hombre de arte, pero el hombre de arte es más sabio que el hombre de experiencia. ¿Por qué? Porque conoce las causas. ¿Cómo es esto? Vamos a enfocarnos otra vez en el ejemplo del médico, ¿no? Un hombre de experiencia sería ¿quién? ¿El médico de una clínica? No. El hombre de experiencia vendría a ser, por ejemplo, un farmacéutico de una farmacia, valga la redundancia. Un farmacéutico de una farmacia que te receta pastillas de manera particular a cada quien que vaya. Ese hombre, tú le dices, bueno, tengo tos, tengo fiebre, tengo dolor muscular. Él te dice, bueno, en este caso particular, te doy estas pastillas para que te cures. Pero la pregunta es, ¿él sabe lo que pasa con tu cuerpo? No, él no conoce la causa de tu malestar, simplemente sabe que estás mal y te receta. Y este es un punto muy importante. El hombre de experiencia sabe el hecho, pero no sabe la causa que produce el hecho, no sabe las causas primeras. El hombre que te receta, el médico de farmacéutico, perdón, te receta porque sabe que estás enfermo, pero no sabe por qué, ni cuál es la causa de tu enfermedad. En cambio, el médico de la clínica en la cual tú te puedes atender o hacer ver si estás mal, te dice las causas. Te dice, mira, esto ha pasado o esto tiene tu cuerpo. No solamente estás mal, sino tienes un virus, tienes un tumor, tienes problemas en la garganta, en el pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. El médico te da las causas. Es por eso que este hombre, el médico, el hombre de arte, es más sabio y más importante. Es un hombre digno de vanagloriar. Entonces, el hombre de experiencia es más exitoso que el hombre de arte, pero el hombre de arte que conoce de las causas primeras es más sabio y más importante que el hombre de experiencia. Vamos a seguir por aquí abajo, no falta mucho. Vamos a quedar en el capítulo primero nada más, ¿vale? En el siguiente video hablaremos del capítulo segundo. Miren, casi más de media hora por un capítulo, pero es así, para poder estudiarlos bien hasta cierto punto. En general, el ser capaz de enseñar es una señal distintiva del que sabe frente al que no sabe, por lo cual pensamos que el arte es más ciencia que la experiencia. Los que poseen aquel son capaces, mientras que los otros no son capaces de enseñar. Y claro está, por ejemplo, el hombre de experiencia, el farmacéutico, no puede enseñar o no puede crear a otro farmacéutico. El profesor o el maestro de un farmacéutico no es otro farmacéutico. ¿Quién es el maestro de un farmacéutico? ¿Quién enseña al farmacéutico? Pues el médico. Entonces, el hombre que conoce las causas es el capaz de enseñar. Ese hombre que tiene las causas, el hombre de arte, crea al hombre de experiencia, enseña, es su maestro, tiene la capacidad porque conoce las causas. Por eso, como nos dice, en general, el ser capaz de enseñar es una señal distintiva del que sabe frente al que no sabe, por lo cual pensamos que el arte es más ciencia que la experiencia, o sea que es más importante, está más elevado. Los que poseen aquel son capaces, mientras los que no son capaces de enseñar. Además, no pensamos que ninguna de las sensaciones sea sabiduría. Ojo, que ninguna de las sensaciones sea sabiduría. O sea, para considerar a alguien sabio,
No decimos, él conoce mediante sus sentidos. Dice, esto es rojo, esto es alto, esto es pequeño, esto es áspero, esto huele bien, esto sabe amargo. Ese hombre no es sabio, supuestamente, o al menos no lo consideramos así, por su meramente experiencia, sino, o sensibilidad, sino por algo más superior. ¿Qué vamos a ir viendo? Nos dice aquí, no pensamos que ninguna de las sensaciones sea sabiduría, por más que éstas sean el modo de conocimiento por excelencia respecto de los casos individuales. Claro, porque todo conocimiento empieza por la sensación, de manera individual. Y es que no dicen el porqué de acerca de nada. Por ejemplo, ¿por qué el fuego es caliente? Sino solamente que es caliente. Y claro, ¿por qué las sensaciones no nos permiten ser sabios? Porque solo nos dicen el hecho, no nos dicen el por qué la cosa es así. ¿Vale? ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos a nuestra madre o nuestro padre, dependiendo de quién cocina en tu casa. Hay una espátula de madera y una espátula de metal. Viene, por ejemplo, uno de tus padres y te dice, hijo, no utilices la espada de metal, usa la de madera, porque si no te vas a quemar. Este hombre sabe el hecho, sabe que si tú utilizas la espátula de metal te vas a quemar, que tienes que usar la de madera, pero no sabe por qué. Tú le preguntas, sí padre, pero ¿por qué lo uso? ¿Por qué no la de metal? Te dice, porque te quema. ¿Pero por qué me quema? No te vas a saber responder. ¿Por qué? Porque solo conoce el hecho, la cosa, mediante la sensibilidad, mediante la vista o mediante el tacto cuando sintió la quemadura. Pero en cambio, el hombre que conoce las causas, el hombre de arte, a saber, por ejemplo, tu profesor de química te diría, pues muy fácil, el metal transporta calor y por eso te quemas. ¿Ven cuál es la diferencia? El padre sabe y también lo sabe el hombre de arte, el profesor, pero uno conoce las causas y el otro solamente conoce los hechos, no conoce las causas. Es, pues, verosímil, seguimos leyendo, que en un principio el que descubrió cualquier arte más allá de los conocimientos sensibles comúnmente poseídos fuera admirado por la humanidad, no solo porque alguno de sus descubrimientos resultara útil, sino como hombre sabio que descollaba entre los demás, y que una vez descubiertas las múltiples artes, orientadas las unas a hacer frente a las necesidades y las otras a pasarlo bien, fueran simplemente considerados más sabios estos últimos que aquellos, ya que sus ciencias no estaban orientadas a la utilidad. A partir de este momento, y listas ya todas las ciencias tales, se inventaron las que no se orientan al placer ni a la necesidad, primeramente en aquellos lugares en los que los hombres gozaban de ocio. De ahí que las artes matemáticas se constituyeran por primera vez en Egipto, ya que allí la casta de sacerdotes gozaba de ocio. ¿Qué nos dice Aristóteles acá? Pues nos dice Aristóteles que hay, en primer lugar, un hombre sabio que aparece cuando surge el arte. El arte surge alguna vez en la historia, cuando todos simplemente se llevaban por el conocimiento sensible de la experiencia. Surge el hombre de arte y desgolla entre los demás. Es considerado un sabio, un hombre culto, un hombre de admirar. No solamente porque como hace arte genera un producto que nos sirve para algo, sino por el mismo hecho de que ya hizo un marco, o ya marcó un antes o un después. ¿Qué es lo que pasa? Nos dice aquí, descubiertas, aquí hay que tenerlo en cuenta, descubiertas, lo estoy señalando, múltiples artes orientadas las unas al ser al frente a las necesidades y las otras al pasarlo bien. Y es que aquí hay que entender que hay diferentes tipos de arte según Aristóteles. El arte es el conocimiento que nos genera un producto, que puede, por ejemplo, hacer frente, uno, a las necesidades. Ese es el primer tipo de arte. Apunten, por favor. Primer tipo de arte, el arte que hace frente a las necesidades. Por ejemplo, el arte de elaborar alimentos, el arte de la vivienda, el arte de la vestimenta necesaria. Todo arte que nos propicie lo necesario para vivir. Luego viene otro arte que dice, y las otras a pasarlo bien. El arte del juego, el arte de la rutina, el arte de la pintura, el arte de la poesía. Un arte que no va necesariamente enfocado en la necesidad primordial para vivir, pero sí genera un producto que nos permite tener placer, nos permite pasarlo bien. Y por ejemplo, ¿cuál es más sabio? ¿El que se enfoca en las necesidades o el que se enfoca en pasarlo bien? Pues el que se enfoca en pasarlo bien. El arte que se enfoca en pasarlo bien tiene una independencia con la necesidad.
no está orientado a la utilidad completamente. Pero esto no es todo. Primer arte, el orientado a la necesidad. Apunten, por favor. Segundo arte, orientado a pasarlo bien. ¿Y cuál es el tercer arte? Pues aquí aparece el tercer arte. A partir de este momento, y listas ya todas las ciencias tales, se inventaron las que no se orientan ni al placer ni a la necesidad. Primeramente en aquellos lugares en que los hombres gozaban de ocio, de ahí las artes matemáticas en Egipto. Primer arte, necesidad. Segundo arte, utilidad. Primer arte, necesidad. Segundo, el arte dedicado a pasarla bien. Y el tercero, un arte que no está dedicado ni a la necesidad ni a pasarlo bien. Es un arte independiente de la realidad empírica, independiente de las necesidades y el placer, como lo podría ser la pintura o el juego. Es un arte como las matemáticas, un arte puro, una ciencia propiamente dicha. Y eso se produce en los lugares donde se gozaba de ocio. Como dice Aristóteles, las artes matemáticas nacen por primera vez en Egipto. Seguimos bajando, ya se explicó esta parte. En la ética está dicho, en la ética se refiere a la ética nicomaquea o ética nicómaco. ¿Cuál es la diferencia entre arte y ciencia y los demás conocimientos del mismo género? La finalidad que perseguimos al explicarlo ahora es esta: mostrar cómo todos opinan que lo que se llama sabiduría se ocupa de las causas primeras y los principios. Aquí Aristóteles dice que el hombre sabio es aquel hombre que sabe las causas y principios. Las causas y principios son aquellos que propician que el hecho sea tal como es. Nosotros podemos conocer en primer lugar mediante lo sensible las cosas y mediante la memoria generar experiencia. Pero una cosa es decir esto es así y otra cosa es decir por qué esto es así o esto es así por esta razón. El hombre que te da razones es el hombre sabio y eso lo vamos a ver posteriormente en el capítulo segundo. Con que, como antes se ha dicho, el hombre de experiencia es considerado más sabio que los que poseen sensación del tipo que sea, y el hombre de arte es más que los hombres de experiencia, y el director de la obra más que el obrero manual, y las ciencias teóricas más que las productivas. Es obvio, pues, que la sabiduría es ciencia acerca de los ciertos principios y causas. Bueno, y eso sería todo el primer capítulo, o capítulo primero del libro primero de la metafísica. Espero haya sido de su agrado, espero se haya entendido. Recordemos que esto se culmina con la última frase de que la sabiduría es ciencia acerca de ciertos principios y causas. El hombre sabio es aquel que conoce las razones, los principios, los hechos, las causas de manera contemplativa, ojo. Recordemos que para los griegos todo era eterno. Claro que había ciertas cosas que cambiaban, pero eran eternos los géneros, por ejemplo, o las especies, esas eran eternas. Podían variar, ¿no?, en generaciones, pero eran eternas. Luego vamos a ver, por ejemplo, que Aristóteles considera que el cielo era eterno. Y así. Por eso el conocimiento de las causas es contemplativo, no es transformador como Marx. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y bueno, nada más. Luego veremos el capítulo segundo con las características de la sabiduría. Espero haya sido de su agrado. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ya son las 2:06 de la mañana. Al menos se puede grabar así sin bulla. Y si eres de San Marcos, un abrazo. Espero te haya gustado y te haya servido para las clases o en un apoyo a las clases que genera el profesor Dante del Seminario de Aristóteles. Y si eres no solamente ajeno a la universidad, tal vez ajeno al país, extranjero, nos ves desde otro lugar, también espero te haya servido bastante, ¿sí? Acompáñenme por favor a leer la metafísica. Leamos la metafísica juntos. Primer video culminado. Muchísimas gracias.